Bien, la clase anterior habíamos empezado a ver regresión lineal múltiple y habíamos alcanzado a ver, explicar un poco el método de, o sea, perdón, la prueba de significancia conjunta o prueba de utilidad del modelo que se llama, que aquí decíamos, ¿no es cierto?, que tenemos varios predictores. En particular son K predictores más la constante, el beta cero, ¿no? Y este test de significancia conjunta, si uno ve la hipótesis, es bastante entendible desde el punto de vista que dice la hipótesis nula es todos los coeficientes beta valen cero. O sea, si yo me devolviera a la ecuación donde definimos la regresión múltiple, ahí, imagínense que la hipótesis nula dice beta 1 vale cero, beta 2 vale cero, hasta beta k valen cero. Y si todos valen cero, ¿qué significa? Que ahí entonces es una constante, ¿no? O bien, o dicho de otra forma, no depende de esto de x que yo supuse que dependía, ¿ya? Por lo tanto, el modelo no es útil. ¿Por qué no es útil? Porque las variables que seleccioné no ayudan a explicar el comportamiento de y, ¿ya? Sin embargo, la hipótesis alternativa dice al menos uno de los betas, ¿cierto? Por lo menos uno de los beta i es distinto de cero. Entonces, si al menos uno de esos betas es distinto de cero, quiere decir que por lo menos una de las variables que nosotros seleccionamos sí ayudaría a explicar el modelo, ¿ya? Así que esta prueba es por eso una prueba de utilidad del modelo, lo cual obviamente no te dice cuál es la que te sirve, ¿no? Y para eso vienen después las pruebas que son individuales. Esta es una prueba de significancia conjunta, después vienen las pruebas de significancia individuales. Y esta prueba se basa en un estadístico f de Fisher, esa es la distribución de probabilidad que sigue, que es el cociente entre el cuadrado medio de la regresión y el cuadrado medio del error. Y la región de rechazo es de cola superior, tiene esta forma, ¿no? Como dice ahí, ¿cuál es la utilidad de esta prueba? Comprobar si existe relación entre la variable de respuesta i y al menos una de las variables predictoras. Para eso sirve esta prueba de hipótesis. Y después tenemos, como les decía, la prueba de significancia individual. En ese caso, ¿cuál es la idea? Este es como el segundo paso, ¿no? La segunda derivada, en el sentido de que una vez que ya sabemos que el modelo es útil, porque al menos una de las variables explica, lo que queremos saber es cuál es la que ayuda a explicar, ¿cierto? ¿Cuál es la que ayuda a explicar el comportamiento de I? Entonces, para eso existen estas pruebas individuales, y en estas pruebas individuales, como ustedes ven, la hipótesis nula es simplemente un beta específico, es igual a cero, versus la alternativa de que el beta I específico que yo decidí, o asociado a la variable que yo decidí, es distinto de cero, ¿no? Este estadístico de prueba es simplemente el cociente entre el estimador beta respectivo de la variable respectiva, el beta gorro i, o el beta i gorro, y dividido por su desviación estándar estimada. Y esto, como es la hipótesis alternativa es distinto, entonces, y esto es una test student, la zona de rechazo o la región de rechazo es una prueba de dos colas, ¿no? Hacia arriba de ese valor y hacia abajo de este valor negativo, ¿no? Pero hay que entender la salida de Excel o la salida de Gretel, si con eso es suficiente. Entonces, este es un resumen de las dos pruebas que acabamos de ver. Entonces está la prueba de significancia conjunta, que se basa en una prueba F. Está la prueba de significancia individual, que es una test student. El estadístico de prueba, como veíamos acá, es una F, que es un cociente entre el cuadrado medio de la regresión y el cuadrado medio del error. Todos estos datos los sacamos generalmente de la tabla NOVA. Y esto que está acá es el cociente entre la estimación del parámetro beta i gorro, que es la pendiente, por así decirlo, asociada a la variable yésima, dividido por su desviación estándar estimada. Y la región de rechazo es de cola superior en el caso de la F y en el caso de la T es de dos colas. Y bueno, acá se plantea un poco lo mismo, ¿no? Cómo se vería el gráfico de la región de rechazo y el comportamiento. Bien, veamos un ejemplo, cómo aplica esto. Dice aquí, a partir de los datos mensuales contenidos en la hoja ejercicio 210, donde I significa el precio de venta en millones de pesos, por ejemplo, X1 superficie construida en metros cuadrados, X2 antigüedad de la vivienda en años y plusvalía un puntaje que va en una escala de 1 a 10. Determine, letra A, las correlaciones entre las variables. Letra B, estime un modelo de regresión múltiple. Letra C, interprete cada uno de los coeficientes de la variable independiente. Letra D, concluya sobre la calidad del modelo. Letra E, realice una prueba de significancia conjunta e individual. Considere una confiabilidad del 95%. Valide, letra F, el supuesto de normalidad de los residuos gráficamente y a través de algún test o prueba de onda de ajuste. Y letra G, valida el supuesto de independencia de los residuos gráficamente mediante la prueba de Durbin-Watson.
Bien, entonces tenemos que ir a buscar esos datos. Y no sé si han descargado esos datos por casualidad desde Moodle, ¿no? No, Pueden aprovechar de hacerlo ahora, para que sí pueden ir practicando de repente. Bueno, si no, los mostramos acá en todo caso, no se preocupen. Sí. Eh, igual la ayudantía van a practicar más esas cosas. Ya, estos son los datos. Y entonces tenemos las observaciones, 15 observaciones, y las variables predictivas o que quieren predecir, ¿no es cierto? Que sería, o independiente, si lo quieren ver así, sería superficie, antigüedad, plusvalía, y la variable dependiente o de respuesta que sería el precio. ¿Ya? Entonces, la letra A del enunciado del problema nos piden determine las correlaciones entre las variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Gretel, esta es la salida que deberían ver más o menos, es una matriz de correlación. Si quisieran hacer esto mismo, me parece que aquí está, acá está. Aquí está cómo se vería esto en Excel. ¿Ya? Pero para que vean en Excel, se lo voy a hacer así súper rápido, es muy sencillo. Ustedes van a datos, análisis de datos, o sea, análisis de hipótesis, perdón, no. Análisis de datos aquí. Y en análisis de datos, ustedes colocan coeficiente de correlación. ¿Ya? Colocan aceptar, colocan rango de entrada, entonces, y los datos están por columna, sí, están por columna, entonces ustedes seleccionan estas variables. Después dice rango de salida, a dónde van a entregar esos resultados, digamos que lo entrega aquí mismo. Eh, Rótulos en la primera fila, sí, porque en la primera fila estaban los nombres de las variables. Y listo, aceptar, y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que es una matriz de correlación? Básicamente te calcula todas las correlaciones posibles entre cada variable con la otra, ¿no? Esto igual es importante, y más adelante vamos a hablar de ese fenómeno en el curso de multicolinealidad, pero básicamente la idea es que las variables X, que se supone que son independientes, o sea, X1, X2, X3 se supone que son independientes, ojalá sus correlaciones sean muy cercanas a cero, ¿no? Porque eso sería una forma como de validar que no existe influencia de una variable con la otra y cada una de ellas aporta individualmente de manera significativa a la variable de respuesta. ¿Ya? Pero por ejemplo acá, no sé, X1 con X3 tiene un coeficiente de correlación súper alto, 81%, ¿no? Y positivo. Eso quiere decir que a mayor superficie, mayor plusvalía, ¿no? Eso es lo que uno debería interpretar. Y como es positivo, claro, por eso, y además es alto, porque en valor absoluto es mayor al 80%, significa que hay una correlación fuerte. Entonces, a lo mejor, efectivamente, puede haber aquí presente un problema de multicolinialidad si agregamos las dos variables simultáneamente, ¿no? Pero no voy a entrar todavía en detalle en eso, porque es algo que hemos visto, pero para que lo tengan un poco presente. Entonces, ¿qué otra cosa sí es importante? En esta última fila que dice y precio, ¿no es cierto? Es importante que revisen los índices de correlación porque eso quiere decir qué tan asociados están linealmente cada una de las variables que se suponen independientes, X1, X2, X3, con la variable de respuesta que yo quiero estimar. Entonces fíjense que la variable de respuesta acá tiene una correlación muy alta, el 97%, acá un 82% y acá con X2 un poco más baja, ¿no? Si lo ven en valor absoluto son 56%. Pero igual sigue siendo no menor. ¿Ya? Así que eso es más o menos lo que ustedes deberían interpretar a priori. ¿Ya? Después nos piden estimar un modelo de regresión múltiple. ¿Ya? Este es el modelo, ¿no es cierto?, la salida que entrega Gretel. Ustedes la pueden ahí calcular después. Y en Excel, esta es la salida que se entrega. En la clase pasada vimos cómo hacerlo, ¿cierto? Así que ya más o menos, me imagino que les queda más o menos claro. Y este es, en el fondo, la salida que entrega. En realidad no es muy difícil de hacer, digamos, si lo quisieron hacer acá, así rápidamente como para que vean.
tienen que ir a datos, igual de nuevo, análisis de datos, regresión. Colocan aquí rango de entrada a la variable i, entonces la variable i sería esto. Después rango de entrada a la variable x sería... Ahí sí, colocan ustedes como... Tienen que estar todas las variables x juntas, ¿sí? Para una regresión múltiple. Tiene que estar la columna de x1 junto con la x2, junto con la x3 y así, ¿no? No pueden estar separados porque si no, no podrían seleccionar como ese rango completo de todas las x. ¿Hay rótulos en la primera fila? Sí. Constante igual a 0, ¿no? Nivel de confianza. Yo voy a colocar rango de salida en... Sí, en esta misma hoja, ¿no? Solo para mostrar un poco el resultado. Bueno, igual se pueden generar los residuos y esas cosas como hemos visto antes, pero no voy a darle eso por el momento. Y ahí te entrega eso. Bueno, esta tabla que está acá, que se entrega, por ejemplo, esta es la tabla de la regresión. Acá claramente se ve que el beta 0 es negativo, menos 53,7, y es lo mismo que está ahí, menos 53,7 en Gretel. X1 es 0,93 el coeficiente, igual que acá 0,93, y se dan cuenta son los mismos resultados. Acá está lo que se llama error típico, y acá en Gretel se le llama desviación típica. Luego viene el estadístico T, y luego vienen los valores P, ¿sí? Bueno, todo esto que está acá, en el fondo es lo mismo, si ustedes se dan cuenta, pero los valores P y el estadístico T es importante para las pruebas individuales, ¿no? Y el valor F, que aparece acá de Fisher, 7959, que acá igual aparece en la tabla NOAA, es el que nos sirve para ver si el modelo es útil o no es útil. ¿Se acuerdan que había una prueba de utilidad del modelo, cierto? Eso nos piden en la letra... Ah, ya. Sí, esa es la letra D, después lo podemos ver. Ok. Primero nos dicen, interprete cada uno de los coeficientes de las variables independientes. Ya, entonces, ¿cuáles son las variables independientes? X1, X2 y X3. Y aquí están los coeficientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que ustedes entiendan que cómo interpreto ese 0,937. ¿Ya? Esto significa, la superficie está medida en metros cuadrados, ¿no? ¿Nos decían que en el enunciado parece que dice? En metros cuadrados, ¿correcto? Ya. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, lo que estábamos viendo recién, que el beta sea 0,937? Significa que se espera que por cada, o sea, esto, vean la lógica en economía también, yo creo que tienen que haber visto este concepto de ceteris paribus, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo cambio algo manteniendo todo el resto constante, ¿no? Entonces, en estadística, el modelo de regresión es un poco lo mismo. Ese 0,937 representa, como les decía, asumiendo que yo voy a aumentar en 1 metro cuadrado adicional mi superficie, o sea, por ejemplo, que podría aumentar de 49 a 50 metros cuadrados, ¿cuánto es lo que yo esperaría que cambiara, o sea, en el fondo la razón de cambio, de mi variable de respuesta, que en este caso es Y, ¿no es cierto? Y representa el, ¿cómo se llama esto? La valorización, el precio de venta, perdón, eso. El precio de venta en millones de pesos, ¿ya? Entonces aquí uno debería entender esto, ¿no? Que por cada variable, o sea, perdón, por cada aumento unitario de 1 metro cuadrado de superficie, uno esperaría que aumentara en cerca de 1 millón de pesos el valor de la propiedad, el precio de venta. Eso es lo que uno debería entender. Después, por ejemplo, en el caso de la antigüedad, este beta 2 es negativo, ¿no es cierto? Esa es otra cosa importante, ¿eh? Siempre verifiquen que los signos de estos coeficientes vayan de la mano con estos coeficientes que van acá. ¿A qué me refiero? Si la variable y está correlacionada negativamente con la variable x2, uno debe esperar que el beta 2 también sea negativo, como aparece acá, ¿no? El beta 2 es negativo. Es cercano a 0, pero es negativo. Y el beta 1 y el beta 3 son positivos, tal como están en la matriz de correlación, ¿no? Son positivos y son positivos. Entonces eso es importante. Ese es uno de los problemas de la multicolinealidad. En el fondo lo que provoca es que como que los signos tengan, perdón, que los coeficientes de los estimadores en el modelo tengan signos erróneos, ¿ya? Que son anti-intuitivos, digamos, o sea, que no cumplen un poco con la lógica que uno esperaría. En este caso sí se da, porque esto es positivo y este es negativo. Entonces, ¿cómo se interpreta ese X2 de la antigüedad? Significa que por cada año más de antigüedad que tiene la propiedad, uno esperaría, ¿no es cierto?, que el precio de venta bajara en 0,02, pongámosle así, millones de pesos. O sea, en el fondo como
Eh, 20.000 pesos, ¿no? Eso. Eso es el concepto de interpretación de los coeficientes. Y X3 es 0,71, es la plusvalía. Entonces uno debería interpretar por cada punto adicional que yo aumento la plusvalía, uno esperaría que el precio de venta de la propiedad aumente en 700.000 pesos aproximadamente. ¿Se entiende esa interpretación de los coeficientes? Sí, profe, ¿Mm? los coeficientes se ven como números, no como porcentaje, entonces, ¿cierto? Buena pregunta. Cuando el modelo es lineal, se ven como números. Cuando el modelo es multiplicativo, se ven como porcentajes. O sea, Mm. cuando el modelo tenga metido entre medio por ahí un logaritmo natural, se ve como porcentaje. Ah, ya. Sí. Ahí lo vamos a ver, o lo van a ver con el video que les voy a compartir, digamos, porque es buena la pregunta, porque me imagino que usted estaba pensando en la interpretación de las elasticidades en los modelos de Cobb-Douglas, ¿cierto? A lo mejor. No, no, Ah, como que ya. me surgió esa duda, ¿no? Ya, no, pero es cierto. O sea, uno esperaría, por ejemplo, si esta variable aumenta en 1%, ¿cuánto espera que cambie porcentualmente la variable de respuesta? Eso es cierto, pero eso pasa en los modelos multiplicativos, no aditivos, no que uno va sumando las variables, sino que las va multiplicando. Mm. Eh, sí, pero muy buena pregunta, muy buen punto, porque desde el punto de vista de interpretación es muy importante. Bueno, pero como les digo, en el video que les voy a dejar ahí lo van a poder ver en más detalle. Eh, bueno, entonces letra D, perdón, nos piden concluye sobre la calidad del modelo. Acá está la letra D. Básicamente, una de las cosas importantes del modelo que vamos a ver es el R cuadrado ajustado. Cuando no, o sea, perdón, cuando el R cuadrado, cuando no tengamos que comparar varios modelos, sino que ver uno solo, lo importante va a ser primordialmente el R cuadrado, que es lo mismo que tenemos acá, ¿no? R cuadrado, este que está acá, coeficiente de determinación R cuadrado. Ese valor es súper importante porque es, no sé, por 95,6%, lo cual indica que la variabilidad en el precio de venta de las propiedades está muy bien explicada por todas las variables que yo seleccioné, porque el 96% de la variabilidad del precio de las ventas se explica a través del modelo lineal que ustedes propusieron. Así que en ese sentido, eso es muy bueno, esa es una explicación como justamente de la calidad del modelo. Profe, ¿cuál era la diferencia entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado? Se me El R olvidó. cuadrado ajustado está ajustado, como el nombre lo indica, por la cantidad de predictores que usa. En general, el R cuadrado ajustado es una medida que se utiliza cuando tú quieres comparar dos modelos. Por ejemplo, suponte yo te digo, allá, mira, tú tienes tres variables, X1, X2, X3, ¿no es cierto? Pero ahora suponte, haz una regresión de Y con X1 y X3 solamente y compárala con la regresión de Y con X1, X2 y X3. Si tú tienes que hacer esa comparación, claramente el modelo que tenga las tres variables va a tener más ajuste. ¿Por qué más ajuste? Porque tienes más variables, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, puedes explicar más la variabilidad. El R cuadrado debería ser mayor. O si lo quieres ver de otra forma, el error típico debería ser menor. Eso sí o sí tiene que pasar. Pero sin embargo, eso no significa que el modelo sea mejor. ¿Por qué? Porque hay un problema, porque yo agregué una variable más. Entonces, al agregar una variable más, el modelo es más difícil. Va en contra de lo que se llama el principio de la parsimonia, que es explica lo que más puedas, pero con lo menos posible, digamos, o sea, con la menor cantidad de variables posible. Entonces, el principio de la parsimonia me debería llevar a concluir que es mejor un modelo de 2 que 3, porque es más sencillo, pero para medirlo de manera más cuantitativa, o sea, por el momento, digamos, por la poca o los antecedentes que conocemos, porque bueno, más adelante hay otros indicadores, ¿no? Pero por el momento, por lo que conocemos, el R cuadrado ajustado es una medida súper útil. ¿Por qué? Porque te ajusta o te determina, digamos, justamente el ajuste del modelo a la variabilidad de la variable respuesta, pero al mismo tiempo te contrasta con la cantidad de predictores que tú tienes. Entonces se supone que eh, si es que tú agregas más predictores, pero el R cuadrado ajustado es más alto, quiere decir que el modelo está dispuesto a pagar por un ajuste mejor, ¿no es cierto? Pero más caro porque tiene más variables. Sin embargo, si el R cuadrado ajustado es menor, significa que a pesar de que el modelo ajusta mejor, tú no estás pagando, o sea, no estás dispuesto a pagar ese mejor ajuste, por así decirlo, con más variables, porque lo complejiza más y lo que mejora porcentualmente es insignificante. ¿No? Básicamente eso.
Ese es el fenómeno que deberían ver en la práctica. O sea, como les digo, yo podría... acá sí lo malo es que los datos, las variables x1 y x3 están separadas, ¿no? Eh, pero podemos copiarla, ¿no? Ya, vamos a hacerla acá. Y aquí esta variable la voy a eliminar. ¿Ya? Y voy a hacer aquí una salida. Entonces voy a hacer datos, análisis de datos, regresión. Ya voy a decir que la variable de vivir respuesta es esta. Bueno, da lo mismo la otra, pero... Y la variable x serían estas dos, x1 y x3. ¿Ya? Y voy a decir que me entregue rótulos y que me entregue la salida en esta celda. Ya. Entonces, por ejemplo, si tú ves el R cuadrado, es o sea, si quieres lo podemos comparar, ¿no? Pero, no sé. A ver. R cuadrado y R cuadrado ajustado. Modelo con 3 variables, modelo con 2 variables. ¿Ya? Es solo para que lo podamos comparar. El R cuadrado del modelo de 3 variables es este. El R cuadrado del modelo de 2 variables sería este. El R cuadrado ajustado del modelo de 3 variables es este. Y el R cuadrado ajustado acá sería este. Ya. Entonces, ¿qué quiero que observen? Se dan cuenta que el R cuadrado nomás, no vean el ajustado, el R cuadrado es prácticamente lo mismo, pero si uno calcula esta diferencia, el del 3 variables es un poquito más alto, ¿cierto? O si quieren, calcule también el error, ¿no? El SSE. ¿Ya? O no sé, calculen el error típico, no sé cómo quieran ustedes. El error típico es este. Y acá el error típico es este. Ya. Sí, ahí hay algo curioso, por decirlo menos. Esperemos un segundo. Ahí grado abierta. Esta es la suma de cuadrados de los residuos. 286. Ah, ok. Ya. No, entonces, el SS es lo que voy a comparar mejor, ¿sí? Porque si no, no va a generar un error ahí. Entonces, el cuadrado medio del error sería aquí donde dice residuos. Ese es el cuadrado medio del error. Y acá abajo sería este. Ya. Entonces, ¿qué quiero que observen? No sé, si quieren lo hacemos con semáforo para que se note mejor. Ah, pero aquí ya se volvió loco, no. Ya, uno por uno. Entonces quiero que observen, el verde es el mayor y el rojo es el menor. Está claro que hay una diferencia, ¿no? Si yo calculo esta diferencia, existe. Son muy parecidos, pero existe una diferencia, ¿ya? De 6,72 por 10 a la menos 6. O sea, para efecto práctico, cualquier persona puede decir, mira, el modelo con 3 variables, con 2 variables, ajusta casi lo mismo, ¿no? O sea, la variabilidad, el precio de venta es prácticamente la misma, independiente si yo elija 2 o 3 variables, ¿no? O sea, si elija las 3 variables o las dos, que es X1 y X3, que es la que tenía mejor ajuste, ¿ya? Entonces, pero sí, si uno ve, si lo ve como compara como mayor, uno diría, ah, pero mira, el modelo de 3 variables igual, aunque sea poco lo que más ajusta, igual ajusta más. Por eso es lo que decía, pero eso siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque agregaste una variable adicional, por lo tanto, vas a explicar mejor el comportamiento, pero eso no significa necesariamente que ese aporte de esa variable sea significativo. En cambio, si yo comparo el R cuadrado ajustado, se van a dar cuenta que el R cuadrado ajustado de 2 variables, el segundo que armamos acá, es mejor que el de 3, ¿ya? O sea, mayor. Y en ese sentido, el principio de la parsimonia manda, pues, o sea, diría efectivamente, basta con que te quedes con este modelo de 2 variables a usar el modelo de 3 variables, ¿ya? ¿Pero por qué? Básicamente porque, mira, si bien es cierto, el modelo 3 te ajusta un poquito mejor,
no es lo suficientemente mejor ese ajuste como para compensarlo el hecho de la dificultad de tener que recopilar un dato más para poder hacer estimaciones del precio de venta. Y lo mismo pasa en el error. En el error, si ustedes se dan cuenta, el modelo de 2 variables tiene un error más grande que el modelo de 3 variables. ¿Ya? Y por eso sí, siempre va a pasar, porque como les digo, al tener más variables siempre el ajuste va a ser mejor. Pero que el ajuste sea mejor no significa que el modelo sea mejor, ¿sí? Porque para que el modelo sea mejor significa que estás pesando ajuste y cantidad de variables simultáneamente. No sé si con eso expliqué mejor el tema. En- Entonces ahí, ¿usted cuál elegiría? El de modelo de De 2 dos variables variables. no, pues con X1 y X3, correcto. Solamente por el R cuadrado Cuadrado ajustado. ajustado, sí, así Ah, tal ya. cual. Sí, sí, correcto. Por el R cuadrado ajustado y el principio de la parsimonia también me ayuda, me acompaña en ese sentido. Explica más con menos. Sí, sí. Bien, volvamos entonces al ejemplo, porque no se lo pase toda la clase en este ejemplo. Dice, ok, dice, bueno, la calidad, ya hablamos de la calidad, realiza una prueba de significancia conjunta e individual. Bueno, entonces acá en la prueba de significancia conjunta o individual, en el caso de Gretel, lo ven en esta parte, ¿ya? Y acá lo que tienen en esta parte son las pruebas individuales, donde dice estadístico T, y en esta parte donde dice F y valor P de F es la prueba grupal. Entonces, quiero que recuerden un poco conceptualmente, este F que sea 79,60, bueno, 79,59, significa en el fondo que es, acuérdense que este F es el cociente entre el cuadrado medio de la regresión y el cuadrado medio del error, ¿no? Entonces, desde un punto de vista práctico, yo diría que una forma fácil de interpretar eso es como cuántas veces más es lo que el modelo explica de lo que no explica de la variable de respuesta. Y si ese cociente te da 80 veces, entonces tú decís, chuta, entonces el modelo realmente explica mucho más porque es 80 veces más lo que explica de lo que no explica, ¿no? Desde ese punto de vista es muy significativo y eso también contrasta, o sea, o uno puede verlo con el valor P, ¿no? Porque el valor P es 9,63 por día a la menos 8, o sea, insignificante por donde lo quieran ver. ¿Ya? Acá también está el valor, el F y el valor P, digamos, de esa prueba F. ¿Ya? Entonces, efectivamente, todas las variables son significativas. Después, a nivel individual, acá ustedes tienen que posicionarse en esta columna donde dice estadístico T y el valor P, que en esta columna que está acá al lado. Entonces, ustedes pueden ver que en este caso, eh, por ejemplo, bueno, este es el intercepto, ¿no? El intercepto en general como que no lo evaluamos mucho por el momento, pero sí las variables nos interesa ver. Este valor P sí es significante, porque se dan cuenta que dice que el valor P es prácticamente cero, lo cual significa que sí o sí yo rechazo la hipótesis nula de que el beta de la superficie es cero, así que quiere decir que la variable sí ayuda a predecir. Pero fíjense que estos dos valores P, el de X2 y X3, dan mucho mayores que 10%, ¿cierto? En ese caso, nosotros concluiríamos que la hipótesis nula no se rechaza y deberíamos concluir que los beta de esas variables valen cero, ¿no? O sea, si miramos solo ese modelo, parecería una opción viable pensar a lo mejor que deberíamos hacer un modelo solo con X1 que explique la variable del precio de venta, ¿sí? Que con la superficie sería suficiente porque estas dos pareciera que no son estadísticamente significativas, ¿no? Pero ahí pasa lo que yo les decía, me da la impresión de que pasa un problema de multicollinealidad o no. No, no pasa, está bien. Ya, pensé que podría pasar eso. Ya. Pero no, lo que pasa es que como acá tenemos el otro modelo con dos variables, con X1 y X3, pensé que eliminando X2 se iba a acabar ese problema y no, porque si ustedes ven el coeficiente o el valor P, perdón, de ese beta, del beta de la plusvalía, sigue siendo altísimo el valor P. Entonces, como es altísimo, la hipótesis nula no se rechaza y se vuelve a concluir como que ese beta cero vale, o sea, ese beta de plusvalía vale cero, ¿no? Entonces, nuevamente pareciera, o sea, dieron la impresión a priori que sería mejor a lo mejor un modelo simple, de regresión simple, que solo tuviera estas variables. ¿Ya? Pero esa es la forma de visualizar las pruebas de significancia individual. Tienen que irse al estadístico T y a la probabilidad respectiva, que son los valores P. Que es lo mismo que está acá, ¿no? Estadístico T y el valor P. ¿No? Entonces, fíjense que son los mismos resultados, ¿no? O sea, la única que es realmente significativa es la superficie.
Esa es la interpretación. Todavía no tenemos muchas más herramientas para armar distintos modelos y comparar, ¿no? Pero el R cuadrado ajustado es una de ellas que nos permite. Bueno, ahí está, ¿no? En esta lámina tenemos concluido lo mismo, que efectivamente la superficie construida sí es significativa para el modelo, en una confianza del 95%. Después, en el caso de la antigüedad, el valor P, ¿no es cierto? O no sé, o el valor crítico T, que es este valor, al compararlo con este, pensando en las regiones críticas. Acá fíjense que hicieron un análisis más bien de regiones críticas, ¿no? No de valores P. Pero como ustedes quieran, pues con el valor P igual lo pueden hacer, pues si los valores P están acá. Entonces ustedes tienen que comparar esos valores P contra el 5% de significancia que se les dio en el enunciado. Entonces, por ejemplo, ese valor que está ahí en X1 es prácticamente 0, mucho menor que el 5%, así que la variable es significativa, versus estos otros que están acá, son mayor que 10%, queriendo decir que las variables no son significativas. Eso. Luego nos dice validen el supuesto de normalidad y de los residuos gráficamente y a través de alguna prueba de hipótesis de bondad de ajuste. En Gretel, en Excel no es tan sencillo de hacer, pero en Gretel sí está la opción, por ejemplo, de hacer una especie de gráfico de residuos. Acá ustedes pueden graficar los residuos y superponerle una distribución normal. Y esto en este caso se hizo un estadístico chi cuadrado y el valor P que está entre paréntesis, así que el valor P en el fondo indica que los datos, el hecho de que los residuos sigan una distribución normal no se rechaza. O sea, efectivamente podríamos decir que se distribuyen de manera normal, ¿no? Eso. Bueno, acá está el detalle de los intervalos, ¿no? En donde se clasificó cada uno de los errores para este histograma o para esta prueba de hipótesis chi cuadrado de normalidad. Y acá está, Profe, ¿cómo pueden sacar esto desde Gretel? ¿Sí? y eso sí o sí se tiene que hacer en Gradle. O sea, no hay forma de sacarlo en Excel. No, sí hay forma, pero va a ser más lento, digamos, automático no lo van a poder hacer porque lo que tiene Excel es súper malo, digamos, o sea, tiene estos son los gráficos que entrega Excel, pero por ejemplo acá dice gráfico de probabilidad normal y igual es raro porque, o sea, supuestamente acá hay un percentil es como un QQ-plot, pero no soy tan claro de que esté bien hecho, ¿no? Y lo otro que hace acá son gráficos de comparar los residuos contra las variables regresoras. Pero para la prueba de normalidad yo siento que es muy débil y obviamente no te entrega una prueba de hipótesis formal, ¿no? Entonces tendrías que eventualmente hacerla tú. Eh, a no ser que acá en datos, análisis de datos, hay una parte donde diga prueba de normalidad, ¿no? Que no sé si Excel ha cambiado eso. No, por ejemplo, están todas las pruebas típicas de pruebas de hipótesis, ¿no? Prueba de T para dos muestras emparejadas, prueba T para dos muestras suponiendo varianza igual y varianzas distintas, y prueba Z. Eh, prueba F para la igualdad de dos varianzas. No veo que exista, que hay una prueba de normalidad, ¿no? No, 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 no veo. Al menos, como digo, internamente en Excel que tenga eso implementado, ¿no? Ok, ese era ese paso. Y el último paso dice, valide el supuesto de la independencia de los residuos gráficamente y mediante la prueba de Turing-Watson. Bueno, los gráficos de Excel podrían haber servido para eso, los gráficos que mostrábamos acá, para ver si no hay ningún patrón anómalo en los residuos. Ya. Pero serían estos que están acá arriba, ¿no? Estos son los gráficos de los residuos. Y después, la prueba de Turing-Watson sí, en Excel no hay cómo sacarla, no están los datos, nada, pero sí en Gretel está la información. Y acá ustedes tienen, por ejemplo, estadística de Turing-Watson, dice 1,5. Y también le pueden pedir a Gretel cuáles son los valores críticos para un 5% del estadístico de Turing-Watson cuando la cantidad muestral n es 15 y la cantidad de predictores k es 3. Entonces te entrega que el de L y el de U es ese. Y como el valor del estadístico de prueba se encuentra entre DL y DU, cae como en zona de incertidumbre, ¿no? Yo me acuerdo, acuérdense que habíamos hablado antes de que si el estadístico de prueba cae cercano a 2,
puede ser que no haya una autocorrelación positiva ni negativa, ¿no? Que sería como lo ideal. Ahora, si se aleja mucho del 2, puede ser que haya una u otra, y para eso están los límites de L y de U, y los límites indican en el fondo que como no está abajo de DL ni está abajo, ni sobre DU, entonces se encuentra en una zona de incertidumbre. Básicamente eso, ¿no? O como dice ahí, la prueba no es concluyente. Eso. Bueno, queda solo 15 minutos para la clase, ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de multicolinialidad, que recién les expliqué un poco. Básicamente, lo que sucede muchas veces es que existen varias variables que se suponen independientes para explicar la variable dependiente, que es la y, pero que en realidad no son independientes entre sí. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Es que se estorban unas con otras y hacen generar un modelo erróneo o que tiene malas estimaciones, ¿ya? Entonces, ese problema se conoce como multicolinialidad, ¿ya? Y como definición, es la presencia de una fuerte relación lineal entre dos o más variables explicativas y que pueden hacer difícil entonces la estimación. En la práctica, la mayoría de las veces encontramos un cierto grado de multicolinialidad y por lo tanto el problema estará dado por el alto grado de dicha relación lineal. ¿Existen algunas formas de detectar o no si es que existen esta multicolinialidad en los modelos que están construyendo? Y para ello, por ejemplo, primero pueden verificar las correlaciones significativas entre pares de variables explicativas, lo que mostrábamos recién, ¿cierto? Tratar de ver que ojalá las correlaciones entre las variables no sean significativas. Entonces esto se puede detectar gráficamente a través de gráfico de dispersión, pero también puede ser a través de, ¿cómo se llama esto? Una tabla de correlaciones, donde uno identifica si es que hay pares de variables que podrían ser significativas. También pruebas T no significativas para los parámetros beta individuales cuando la prueba F de utilidad es significativa. Eso podría pasar, o sea, que el modelo sea significativo completo, ¿no es cierto? Pero algunas T en particular no sean significativas y sería bueno revisar ahí la salida de Excel, Minitab o Gretel o lo que quieran, ¿no es cierto? Y observar los valores P de las pruebas T individuales y compararla con el resultado obtenido por la prueba F que generalmente se obtiene en la tabla ANOVA. También un signo claro de multicolinialidad es cuando hay signos opuestos a lo que se esperaría en los parámetros estimados. Como le explicaba antes, si dos variables, y con una variable x tiene correlación positiva, uno no puede esperar que el beta sea negativo en la regresión, ¿no? Si eso pasa, hay algo raro ahí. O sea, eso no tiene sentido, digamos. O sea, uno esperaría que fuese así. Así que puede ser que esté alguna otra variable adicional molestando o estorbando en el modelo. Entonces acá tenemos un modelo que como dice ahí, presenta problemas de multicolinialidad y se representa en función de x1, x2 y x3. ¿Ya? Y estos son los datos que están con respecto a x. Bueno, primero lo que podemos ver es el gráfico de la matriz de correlación, lo mismo que hicimos en Excel antes. Y podemos ver, por ejemplo, que x2 con x1 tienen una correlación altísima, ¿ya? Perfecta de hecho, entonces quiere decir que esas dos variables se están estorbando, pues. Entonces, la idea sería o uso una o uso la otra, pero usar las dos no debería ser. Además, x2 con x3 también tienen una correlación altísima, ¿ya? Entonces hay una multicolinialidad, pero no es perfecta, pero sí es muy alta, ¿no? Entonces efectivamente no tendría sentido agregar esas tres variables a un modelo, ¿no? Eso sería importante de considerar. Ahora, si queremos cuantificar más estadísticamente lo que son la multicolinialidad, existen lo que se llaman los valores BIF o los valores de factores de influencia de la varianza. Y para ello primero necesitamos esto, ¿no? O sea, es posible demostrar que la varianza de cada estimador beta sub j, gorro, es esta expresión que está acá, ¿no? Y RJ al cuadrado, ¿qué significa? Es el coeficiente de determinación múltiple resultante de la regresión de XJ como función de las otras K-1 variables regresoras. Y con eso podemos definir entonces lo que es un valor BIF. Y el valor BIF, fíjense que está definido como 1 sobre 1 menos RJ al cuadrado, justamente eso, ¿no? Entonces estos los calcula automáticamente un software como Gretel y estos se definen como los factores de inflación de la varianza, ¿ya? O los valores BIF.
Y en general esto es lo que podríamos considerar, ¿no? Que si los valores BIF son menores que 5, todo está bien, o sea, hay un bajo grado de multicolonialidad presente. Si los valores BIF se mueven entre 5 y 10, es discutible, o sea, digamos que alguien podría tener un poco de ojo de que efectivamente hay algo malo pasando ahí, que es discutible si es que hay multicolonialidad o hay un grado moderado de ella. Y si los horarios BIS son mayores que 10, ahí sí efectivamente hay un problema grave y se necesita entonces quitar una variable explicativa porque hay un alto grado de multicolinialidad. Para el mismo ejemplo anterior, vamos a calcular los valores BIF en Gretel. Bueno, vamos a mostrar la salida, la verdad, acá. Y básicamente ustedes pueden ver acá, dice Gretel, factores de inflación de la varianza, mínimo valor posible 1, valores mayores que 10, pueden indicar un problema de colinealidad. Y hay estos valores BIF, ¿no? Para X1, para X2, para X3. Para esa X4, ¿qué es? Teníamos tres valores nomás. Ah, bueno, ya, que aquí se agregó, aquí, claro, acá hay. Ya, lo que pasa es que es el mismo ejemplo, pero se agregó una nueva variable, ¿no? Dice, se ha incluido una nueva variable al modelo superficie construida solo en el primer piso, X4. ¿Ya? Entonces, lo que uno puede observar acá es que tanto X4, superficie del primer piso construida, y X1, superficie, tienen un valor BIF mayor que 10. ¿Sí? Entonces, lo que uno debería concluir acá es que justamente esas dos variables pareciera que se están estorbando. Y por ende, lo lógico sería eliminar una de las dos variables del modelo. Y lo que uno debería hacer es eliminar esa variable y volver a hacer el modelo de regresión y volver a calcular los valores BIF, ¿no? Y verificar que efectivamente ahora son todos menores que 10 o no son significantes, ¿no? Profe, Ujú. ¿y los datos de esa variable están igual o no? ¿Cómo los datos de qué variable, perdón? De Ah, de la la x variable cuatro, nueva. la X4, porque la X1, X2, X3, esas son las mismas que están en el ejemplo. Oh, tienes razón. Eh, este es el ejemplo 212. Mm, Ah, cambia, es otro. O sea, pensé que era el 2. Es que como tenían los mismos nombres igual, ¿no? claro, esta es la planilla que está subida. Y ahí está, tiene agregada la variable justamente X4. Sí, Ah, ya, sí, ya. sí, sí, sí. Así que pueden hacer los cálculos respectivos. Ahí están los cálculos en Excel, por ejemplo. Pero Excel no te entrega directamente la salida de los valores BIF, ¿no? Un software estadístico más especializado como Gretel o Minitab sí lo hace, ¿no? O en Python me imagino que también deben haber formas de sacar esos valores. Ok, bien. Estamos más o menos en la hora, ¿sí? Veo complicado avanzar mucho con el tema de las variables ficticias, la verdad. Porque la variable ficticia es algo que necesita tiempo para explicarlo en más detalle. Así que yo creo que esto lo vamos a ver mañana, la variable ficticia, ¿eh? La verdad es que no requiere de más tiempo, sí. Igual siento que gastamos bien el tiempo explicando un poco un modelo bien de regresión lineal múltiple. Sí, y esto lo vamos a ver mañana en más detalle. Sí, yo creo que con eso, y con eso, o sea, deberíamos ver eso y deberíamos ver los modelos, deberíamos ver, además de las variables indicadoras, otra, lo que es selección de variables, eso. Vamos a estar un poco corto de tiempo, pero bueno, vamos a tratar de ponerle turbo a la clase.